Buenas noches. En este espacio de entrevistas electorales hoy vamos a conocer las propuestas del candidato al Gobierno de Aragón por Chunta Aragonesista, José Luis Oro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Chunta se ha propuesto en esta campaña rearagonesizar Aragón. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué quieren recuperar? Bueno, en esta campaña y durante los 37 años de existencia lo que queremos es construir un Aragón orgulloso de sí mismo, que conozca su pasado. Si conoces Aragón, te enamoras de Aragón, estás orgulloso de él, pero sobre todo un Aragón consciente de su inmenso potencial. Lo que queremos es no estar en la media, no conformarnos con esta de mitad de tabla. Creemos en Aragón, creemos en un Aragón a lo grande y queremos lanzar ese mensaje de que Aragón puede ser el mejor lugar para vivir. Ahora hablaremos de esos grandes proyectos para conseguir este objetivo, pero se han propuesto también cuidar a la gente. Es lo que nos dicen, por ejemplo, con su salud, en la sanidad. Más inversión por habitante y una mejor atención primaria. ¿Con qué medidas concretas? Es que eso es el aragonesismo, ¿no? El que cuida a su gente. Queremos un Aragón cuidador, un Aragón que cuide de todas las personas. Sanidad de calidad en todo el territorio, evidentemente. Aquellos que quieren devolver, dicen, las competencias de sanidad a Madrid, si piensan que tendríamos la sanidad rural que tenemos, con el esfuerzo que tenemos, si no decidiéramos aquí, creo que están muy equivocados. Impulsar fundamentalmente la atención primaria es la clave, es la columna vertebral del sistema, desde el punto de vista de prevención, de cercanía. Por tanto, esa es la clave. También reducir las listas de espera, reduciendo, no vamos en mala dirección con las listas de espera, recurriendo más a lo público y menos a la externalización, y todo esto evidentemente supone la necesidad de mayor inversión. Aquí está la clave siempre, cuando hablamos de esto es la misma: necesitamos un nuevo sistema de financiación autonómica. Con el actual es imposible porque es muchísimo más caro dar una sanidad pública de calidad en Gúdar, en la Ribagorza, que en el cinturón de Madrid. Por lo tanto, mayor inversión por habitante, pero para eso necesitamos mejor financiación. ¿Y cómo conseguiría Chunta Aragonesista que no quedaran plazas vacantes en los centros de atención primaria en el medio rural? Aquí necesitamos también de la colaboración del Gobierno central. Es una cuestión también, evidentemente, de las universidades, pero esto forma parte de la lucha contra la despoblación. Es una consecuencia más de que hay personas que no quieren ir a los pueblos, incluso a ciudades medianas no quieren ir. ¿Qué hay que hacer? Entender que es el mayor reto, ahora el mayor que tenemos la sequía, pero el mayor reto estructural que tenemos en Aragón sin duda es la despoblación, y además de invertir, además de hacer discriminación positiva en todos los ámbitos: política de vivienda, política de sanidad, que estamos hablando, de educación, banda ancha, mejores infraestructuras, autobuses. Además de todo eso, empezar a hablar en positivo de nuestros pueblos. Ha hecho muchísimo daño tantos años poniendo en valor lo malo. Si estás todo el día diciendo que lo de los pueblos es un desastre, que se está fatal, el catastrofismo, el victimismo, eso no ayuda. Tenemos que empezar a poner en valor lo bueno de vivir en un pueblo, y así conseguiremos no solo que personas que se dediquen a la medicina, sino los maestros que no vivan en Zaragoza vayan al pueblo el horario laboral y luego vuelvan a Zaragoza a dormir. Mucha inversión, evidentemente, esta es la prioridad, pero también vamos a hablar ya de una vez en positivo de la vida en los pueblos. ¿Cómo solucionamos los problemas de vivienda también en el medio rural? Pues ahí yo estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho esta legislatura desde el Departamento de Chunta Aragonesista. En el conjunto de Aragón hemos empezado a tener como prioridad el incremento del parque público de vivienda en alquiler. Aún no se ven los resultados. Hemos empezado y le hemos echado mucha imaginación, tenemos diversas iniciativas, las veremos la próxima legislatura. Pero lo que es la vivienda en el medio rural sí que hemos avanzado muchísimo. Somos pioneros con el Fondo de Cohesión Territorial. El Fondo de Cohesión Territorial son subvenciones que damos a ayuntamientos de pueblos muy pequeños para que rehabiliten vivienda municipal. ¿Qué le queda por hacer? Porque en el programa electoral dedican un buen trozo, ¿no?, a esos proyectos de vivienda que todavía están por venir a pesar de estos 4 años. Pueblos, como te digo, 180 viviendas en pueblos muy pequeños. Vamos a continuar. Tenemos la promoción de la Merced, 88 viviendas. Ya tenemos fondos para entero en Huesca. Tenemos 21 millones para comprar vivienda. Estamos rehabilitando patrimonio propio, sobre todo de camineros, las viviendas antiguas de camineros, y sobre todo con los fondos europeos, en colaboración con los ayuntamientos, en convocatoria con particulares, vamos a conseguir rehabilitar y también promover vivienda pública de ayuntamientos con nuestra colaboración en miles de viviendas. Pero insisto, hace falta cambiar las prioridades. Es que introducimos cambios estructurales donde gobernamos. Es que hasta ahora nadie hablaba de vivienda, pero sobre todo nadie hablaba de parque público de vivienda. Llevamos 4 años, por fin todo el mundo lo ha entendido, y los resultados se verán en la próxima legislatura, insisto. Ustedes insisten también en este apartado de vivienda en hablar de mayor autogobierno, quieren más poder político, más poder financiero. ¿Cómo se consigue eso? Con un Aragón fuerte en Madrid.
Es cierto que el Estado español es un Estado descentralizado políticamente. Somos en lo político muy semejantes a nuestro federal, tenemos competencias las comunidades autónomas, nuestras instituciones, pero el gran reto es la financiación. No tenemos autonomía financiera, prácticamente no tomamos decisiones en materia tributaria, en materia financiera de las comunidades, y no tenemos suficiencia, insisto, en la reforma del sistema de financiación es clave. Necesitaremos un gobierno central que se atreva. Todavía no ha habido un gobierno central que se atreva a abrir el melón de la financiación, y ahí lo que vamos a defender desde Junta Aragonesista es que hay que exigir que se financie atendiendo al coste efectivo de los servicios que se prestan y no al número de personas que viven. Y mientras tanto, ustedes hablan, por ejemplo, de exigir que se terminen algunas autovías que en esta comunidad están sin terminar. Pues, usted ha estado en el Gobierno. ¿Cómo se habla con el Gobierno central para que esto se solucione? Pues hay muchas dificultades para hablar con el Gobierno central, y el gran problema que tenemos es que ha sido un déficit de inversión en infraestructuras en Aragón de décadas. No es achacable solo a un gobierno, ha sido algo estructural. En Aragón se ha invertido muy poco. Hemos visto la vergüenza, por ejemplo, de que esté desdoblada toda la Nacional 2, salvo el trozo aragonés. ¿Cómo es posible eso, no? Lo que han tardado el desdoblamiento de la 232, es decir, que ha habido muy poca inversión. Llevamos renqueando con las inversiones. Hay inversiones que se eternizan en los presupuestos y necesitamos mayor peso político en Madrid, evidentemente, para las infraestructuras, carreteras, también para el ferrocarril. En el ferrocarril hemos avanzado mucho en el Cantábrico Mediterráneo, se está invirtiendo ya con el plan director para que lo que era una línea del siglo XIX sea una línea del siglo XX, lo que queremos que sea del XXI, un corredor de altas prestaciones. Se ha avanzado mucho en la línea de Canfranc, muchísimo. Adif está invirtiendo en este momento, el Ministerio ha planificado. En materia ferroviaria se ha avanzado. Queda muchísimo por hacer, pero se ha avanzado. Ustedes tienen, hablando de trenes, un proyecto de movilidad Aratren. ¿Qué es lo que quieren para la comunidad autónoma? Pues queremos que la inversión que se haga en la ciudad de Zaragoza con el tranvía redunde en beneficio de Aragón, que no sea una cuestión solo municipal. Un tren-tram, esto existe en otras ciudades. Cuando circula dentro de la ciudad es un tranvía que cuando sale de la ciudad se convierte en un cercanías y pueda ir a Huesca o a otros lugares con ese mismo material y con esa misma línea. Insisto, es tener una visión no exclusivamente local, sino tener una visión metropolitana y más allá de que la inversión que se haga, que en el mismo tren te subas en Huesca, pero después, insisto, funcione como tranvía en la ciudad de Zaragoza. Otro de sus propósitos con este programa electoral que han diseñado es proteger Aragón. Hablemos de ese Aragón sostenible. ¿Qué van a hacer con la unión de estaciones, con la montaña, con los proyectos de esquí, con el turismo sostenible? Con la montaña vamos a hacer lo que hemos hecho ya con plena coherencia, a pesar de estar en el Gobierno, decir que no queremos la unión de las estaciones por Canal Roya. No la queremos, ha sido clave para parar de momento Canal Roya la movilización social, evidentemente la oposición en la calle, pero fue determinante el trabajo que hemos hecho desde el Departamento de Vertebración, el informe contrario al interés general, y que yo hace un mes me negué a firmar la aprobación inicial del proyecto de interés general. Si no se estaría tramitando, me negué a firmarla. Hay que parar Canal Roya, hay que aprobar, y esto es algo que en junio pondremos en la mesa, el Parque Natural. Pero no solo eso, hay que constituir una mesa de la nieve, tenemos que diseñar entre todos, agentes públicos y privados, qué sector estratégico, para un sector tan estratégico, cómo tiene que ser la nieve en Aragón dentro de 10, 15, 20 años, de una forma sostenible, responsable y adaptada al cambio climático. Por lo tanto, paramos Canal Roya, pero vamos a ver en positivo, de forma proactiva, entre todos, cómo queremos que sea en el futuro el sector de la nieve. El turismo es más que nieve, el Pirineo es más que Canal Roya. ¿Cómo se equilibra ese desarrollo que piden los pueblos con el respeto al medio ambiente y al espacio que tenemos? Respetando lo que son la agricultura extensiva, la ganadería extensiva es clave. O sea, es muy complicado arraigar población en el Pirineo sin ganadería extensiva, por ejemplo, ¿no? Hemos apoyado desde el departamento la escuela de pastores que hay en el Valle de Chistau, porque nos parece que esa es la vía. Tiene que haber vacas en los prados, ¿no?, para arraigar población, respetar lo que era el Pirineo. Claro que hay que impulsar un turismo sostenible, responsable, claro que sí, por supuesto que sí, pero no solo eso, no podemos caer en el error del monocultivo y tenemos que exprimir las formas tradicionales de vida en la montaña. ¿Qué propuestas tienen en concreto para la gente del campo, para la agricultura, el medio rural? Ahora mismo la prioridad, desde luego, es la sequía. No es algo que afecte solo, evidentemente, a los agricultores, nos va a afectar a todos en forma, vamos a ver si se consigue evitar
de incremento de precios, de dificultad de abastecimiento. Veremos los incendios en verano, es algo desde luego que preocupa mucho, pero ahora toca sobre todo los agricultores, flexibilizar como se está haciendo la PAC, medidas más ambiciosas que las que se están planteando desde el punto de vista fiscal. No se trata ahora de que los agricultores paguen impuestos, se trata de ayudarles, ayudas directas, es decir, hay que solucionar de forma inmediata el problema de la sequía que afecta a los agricultores, pero después con medidas también para evitar que eso se traduzca en un incremento del coste de la Hablan de infraestructuras hidráulicas sostenibles, ¿en qué se traduce esta propuesta? En evitar las grandes infraestructuras hidráulicas propias de la política del siglo XIX. Es que lo estamos viendo ahora, es que los pantanos están vacíos ¿se solucionaría la sequía con más pantanos? Pues evidentemente no, tendríamos más pantanos, más hormigón, más tubería sin agua. Por lo tanto, habrá que hacer otra política. Pasa como con la nieve. Junta Aragonesista, nadie defiende más el sector de la nieve que nosotros. Nadie defiende más la agricultura que nosotros. Claro que queremos que se riegue, pero de forma sostenible, responsable, sin que el perjuicio esté en una localidad y el beneficio en otra. Y, por supuesto, no utilizar embalses para poner placas solares. Son muy claros en su programa electoral. ¿Cuál es su modelo energético? Renovables sin servidumbres. ¿Qué es lo que esto significa? Renovables, pero no como se está haciendo. Tenemos que decidir qué queremos ser en el futuro. Si queremos ser productores de energía para nosotros mismos, eso a través de las comunidades energéticas, entendemos que tiene que ser el futuro, o queremos ser exportadores de energía. Si lo que queremos es producir energía para mandarla a otros lugares. Una especie de autocolonialismo absurdo. Yo sé que lo que quiero para Aragón, no quiero que seamos autosuficientes, quiero apoyar el consumo energético de proximidad, de cercanía, y sobre todo hay que apoyar las renovables, claro que sí, pero no puede ser que las renovables perjudiquen otros sectores, que perjudiquen el turismo, que perjudiquen la agricultura. ¿Qué es lo que defendemos? Planificar. Desgraciadamente no se ha hecho esta legislatura, creo que tendremos que reconocerlo porque es así. Hay que aprobar el plan energético de Aragón, lo pondremos sobre la mesa, ya lo hemos puesto estos años, lo volveremos a poner sobre la mesa en junio. Hay que constituir un grupo de trabajo para decidir las zonas que no son idóneas para renovables, donde en ningún caso va a haber molinos, va a haber placas. Todo esto es lo que tendremos que plantear en la mesa de negociación a partir de junio. ¿Y qué ocurre con lo que ya está en marcha, con los grandes proyectos? Es que hay cuestiones, los grandes proyectos no dependían solo del Gobierno de Aragón, es que los grandes proyectos son cuestión del Ministerio. Esto no es echar la responsabilidad a otros, pero aquí la responsabilidad no solo es del Gobierno de Aragón, es compartida con el Gobierno de España. Por lo tanto, habrá que dejar la demagogia a un lado, dejar de utilizar las renovables como arma política y sentarnos a hablar de una forma serena, transparente, objetiva. Vamos a ver cómo lo encarrilamos, reconociendo que la clave era la planificación y no se ha planificado. Brevemente, política fiscal, ¿qué recuperarían? Hablan de progresividad y de recuperar algunos impuestos. Brevemente. Bueno, lo que hablamos es de que los impuestos son necesarios, de que en Aragón ya no estamos por encima, hay un infierno fiscal en Aragón, eso es absurdo, de que estamos ya en la media, por debajo de la media de los impuestos, y sobre todo acabar con el fraude fiscal. Esa es la clave, perseguir a quienes nos roban el dinero de todos. ¿Proyecto Somos de cultura? ¿Dos titulares? En cultura no se trata solo de ver la cultura como una parte esencial de una sociedad, que claro que sí. Yo creo que tenemos que ver la parte también industrial. La cultura necesitamos que sea motor de desarrollo, de que arraigue población también y sobre todo que haya cultura en todo Aragón, pero con fomentar los circuitos y ver también esa parte importantísima de la cultura como motor de desarrollo económico y de creación de empleo. Imagino que ha leído algunas encuestas. ¿Se ven repitiendo en el Pignatelli? Estoy convencido que aquí solo hay dos alternativas, PP con Vox o el resto. En el resto tendrá que estar necesariamente Junta Aragonesista para que haya una mayoría. Estoy convencido que en junio negociaremos un gobierno plural, afortunadamente. Creo mucho en el mestizaje político, somos más útiles desde el pluralismo, en el que Junta Aragonesista en ese gobierno será imprescindible. Estoy seguro que Cha estará en el futuro gobierno. ¿Y repetiría con los mismos socios? ¿Puede entrar alguno más? La pregunta supongo que se dirige a Teruel Existe. No, yo no tenía ningún problema en compartir gobierno con Teruel Existe. Tendrían que entender que esto no va solo, que es muy importante, de carreteras, de infraestructuras, de renovables, que también que es muy importante, de lo que hemos hablado de hecho en esta entrevista, pero tendrán que saber qué piensan de la educación, de todo, de la sanidad, qué modelo tienen. Pero como digo, yo no tendría ningún problema. La experiencia de este cuatripartito, de cuatro partidos tan diferentes como somos los que lo hemos conformado, creo que ha sido buena, lo afirmo, y no tenía ningún problema en compartir gobierno con Teruel Existe. Pues José Luis Oro, candidato de Junta Aragonesista al Gobierno de Aragón, muchas gracias, mucha suerte.
Mañana les esperamos con la candidata de Podemos también al Gobierno de Aragón, con Maru Díaz. Gracias por su atención. Muy buenas noches.